la información en este momento en relación a las declaraciones que daba la presidenta Yanine Áñez sobre la postergación de las elecciones. Nosotros vamos a saludar a la diputada de Unidad Demócrata, Shirley Franco, nos acompaña en este contacto. Muy buenos días y gracias por permitirnos tener esta entrevista. Muy buenos días, Desiree. Agradecerles a ustedes el contacto y saludar a toda la audiencia de Red 1. Muchísimas gracias por recibirnos y bueno, conversar una vez más, ¿no? Hemos estado hablando, ya nos hemos encontrado en una anterior oportunidad hablando de esta situación que está viviendo el país, pero puntualmente sobre el pedido que hacía la Presidente en la postergación de las elecciones y lo que los bolivianos están esperando, porque ahora vivimos una época no solo de incertidumbre en el tema de salud, sino también ahora con esto más. Primero que nada, es importante aclarar que se ha especulado bastante respecto a la promulgación de la ley por parte de la presidenta y creo que ella ha sido clara y enfática al decir que se encuentra realmente en un dilema, porque la presidenta ha manifestado que no estamos en condiciones de poder celebrar elecciones y que básicamente hay que ser responsables, que a nadie le perjudica que los comicios electorales se tengan que celebrar prácticamente a mediados de noviembre. Es más, probablemente esa hubiera sido la medida más sensata que hubiera tomado el Tribunal Supremo Electoral y algunos candidatos que están bastante desesperados porque se celebra elecciones cuando básicamente todos los días estamos pudiendo conocer que en los 9 departamentos del país básicamente la curva de contagio está creciendo de manera vertiginosa y exponencial. La tendencia manifiesta que vamos a estar llegando a un pico de los contagios por esta pandemia del COVID-19 muy cerca de la fecha de elecciones que ha definido el movimiento al socialismo, algunos candidatos con un acuerdo político con el órgano electoral. Una situación que es importante manifestarla es que la fecha de elecciones ya se ha cambiado en 3 oportunidades. Primero estaba diseñada para el 3 de mayo, después para el 3 de agosto y ahora la están definiendo para el 6 de septiembre. Lamentablemente, ese cambio continuo de las fechas de elecciones muestra nomás que se está improvisando de cara a este proceso electoral. Muestra que se está definiendo una fecha de votación en base a cálculos políticos que tienen algunos candidatos y el partido del Movimiento al Socialismo. Es decir, la fecha de votación no la están definiendo en base a resguardar el bienestar y la salud de los bolivianos de cara a esta crisis sanitaria que estamos atravesando. Están definiendo esta fecha porque únicamente están midiendo cuándo les conviene más que se celebre las elecciones, si antes o posteriormente, y creemos que definir las elecciones en base a estos cálculos políticos y electorales no solo es irresponsable, sino que también le quita mucha seriedad y mucha credibilidad al proceso electoral. Lo que debió haber hecho el Tribunal Supremo Electoral es mínimamente pedir un informe científico y epidemiológico, que es lo que siempre hemos demandado, particularmente la bancada de Unidad Demócrata en el Parlamento. Y claro, la presidenta, para tomar la decisión de promulgar o no la ley, le está exigiendo a la señora Eva Copa que detalle en base a qué criterio en términos de salud se ha definido esa fecha de votación. Será la señora Eva Copa quien, con un ápice de honestidad, tendrá que decirle al país que básicamente están definiendo una fecha de votación porque están desesperados de asistir a elecciones, porque no les importa poner en riesgo la salud de los bolivianos a consecuencia de un acto de votación. Bueno, eso es lo que hemos estado viviendo hasta ahora, con la esperanza de que esta situación pueda cambiar. Hoy temprano también mostrábamos parte de la noticia, esperando brindar una información más alentadora para la población en general, porque por otro lado, más allá, ¿no es cierto?, de lo importante, de lo primordial, de poder respetar la salud, la vida de nuestros ciudadanos, está el tema económico que ha sido muy golpeado, que se sigue hablando de desabastecimiento, se sigue hablando de falta de insumos, se sigue hablando de, vemos todos los días y mostramos en las calles la gente pidiendo alimento porque no tiene para llevar a sus casas. El costo que significa para un país llevar a llamar a unas elecciones. Exacto, es realmente hasta indignante
tener que escuchar que el Tribunal Supremo Electoral está solicitando recursos para poder garantizar, realizar un proceso electoral. Y como bien tú expresabas, hoy por hoy los bolivianos están preocupados de no tener plata en sus bolsillos. Los bolivianos están preocupados por esta situación sanitaria que estamos atravesando y por una inminente crisis económica, porque no han estado trabajando durante una cuarentena rígida que ha durado más de 70 días. Por tanto, mientras unos políticos están totalmente desconectados de la sociedad pensando en elecciones, tenemos a todos los electores, entre comillas, y la sociedad que está de verdad preocupada en temas que nosotros consideramos más vitales y más estructurales. Por tanto, será esta clase política, en particular los candidatos que han suscrito un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y los parlamentarios del Movimiento al Socialismo que han aprobado la ley de elecciones, quienes deberán de justificar las razones por las cuales quieren realizar y forzar un proceso electoral bajo el cual claramente no tenemos las condiciones para poder celebrarlo, pero además creo que están avanzando en un camino que no necesariamente garantiza la participación democrática. ¿Por qué? Porque muy probablemente el 6 de septiembre los bolivianos no asistan a votar justamente porque acudir a un recinto electoral donde hay una presencia masiva de personas es básicamente asumir un riesgo de un posible contagio del COVID-19. Entonces, realmente parece que quieren forzar un proceso electoral con un alto porcentaje de ausentismo de los electores, pero yo me pregunto, ¿cómo se va a hacer con aquellos ciudadanos bolivianos que sí cuidan lo más sagrado que tenemos, que es la vida, y que decidan no participar como jurados electorales? ¿Van a obligarlos si realmente la decisión que están asumiendo es una decisión la más sana y la más razonable, que primero está cuidar la vida y cuidar la salud? Entonces, yo creo que definitivamente el Movimiento al Socialismo, estos candidatos que quieren forzar elecciones y el órgano electoral realmente han optado de manera irresponsable. Y es muy probable que no solo la fecha de votación se postergue en estas 3 oportunidades, sino más bien se postergue una vez más, porque claramente si no tenemos un control de la pandemia, no vamos a poder realizar elecciones. Muy bien. Shirley, le agradecemos muchísimo. Una vez más hemos hablado de una figura que creo que está clara para toda la población. Esperamos de verdad que en una próxima oportunidad cuando conversemos sea justamente para analizar, ¿no es cierto?, esa postergación ya hecha realidad por el bien de la población, ¿no? Y que aquellas personas que tienen la potestad de poder decidir acerca de ello estén pensando en el bien general. Gracias por habernos acompañado y estaremos atentos. Muy buenos días, Desiree, saludar a todos y gracias por el contacto.